El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Felipe encuentra a Natanael y le dice: aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado, Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó: ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Natanael le contesta: ¿de qué me conoces? Jesús le responde: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió: yo os aseguro, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, Benedicto XVI, en sus primer años de pontificado, nos puso en sus catequesis, nos habló de los apóstoles, una serie de catequesis sobre cada uno de los apóstoles. Y decía de San Bartolomé, cuya fiesta celebramos hoy. Y tradicionalmente se lo identifica con Natanael. Por eso hemos escuchado en el Evangelio de San Juan el nombre de Natanael. Un nombre que significa Dios ha dado. Este Natanael provenía de Caná y por consiguiente es posible que haya sido testigo del gran signo realizado por Jesús en aquel lugar, el convertir el agua en vino. La identificación de los dos personajes probablemente se deba al hecho de que este Natanael, en la escena de vocación narrada por el Evangelio de San Juan, está situado al lado de Felipe, es decir, en el lugar que tiene Bartolomé en la lista de los apóstoles referidas por los otros evangelios. Ya este Natanael, como hemos escuchado, Felipe le comunicó que había encontrado a ese del que escribió Moisés en la ley y también los profetas, Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Como sabemos, Natanael le manifestó un prejuicio más bien fuerte. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Esta especie de contestación es, en cierto modo, importante para nosotros. En efecto, nos permite ver que, según las expectativas judías, el Mesías no podía provenir de una aldea tan oscura como era precisamente Nazaret. Pero al mismo tiempo pone de relieve la libertad de Dios que sorprende nuestras expectativas, manifestándose precisamente allí donde no nos lo esperábamos. Qué bonito. Por otra parte, sabemos que en realidad Jesús no era exclusivamente de Nazaret,
sino que había nacido en Belén, ¿no? Y que en último término, y esto es muy importante, Jesús venía del cielo, del Padre que está en los cielos. Esa dimensión de Jesús. La historia de Natanael nos sugiere otra reflexión. En nuestra relación con Jesús, no debemos contentarnos solo con palabras. Felipe, en su réplica, dirige a Natanael una invitación muy significativa. Ven y verás. No se trata solo de escuchar sobre Jesús. Podemos escuchar palabras muy bonitas que nos conmuevan. Lo importante es ir a Él. Ven y lo verás. Nuestro conocimiento de Jesús necesita sobre todo una experiencia viva. El testimonio de los demás ciertamente es importante, porque por lo general nuestra vida de fe, nuestra vida de vida cristiana comienza con el anuncio que nos llega a través de uno o más testigos. Pero después nosotros mismos debemos implicarnos personalmente en una relación íntima y profunda con Jesús. Y decía el Papa, de modo análogo, semejante, también los samaritanos, después de haber oído el testimonio de su conciudadana, de la samaritana, le dijeron: ya no creemos por tus palabras, porque fueron a ver a Jesús. Nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Necesitamos que nos anuncien el mensaje evangélico, que nos anuncien a Jesús todos, pero no quedarnos ahí. Cada uno tiene que ir al encuentro personal con Jesús, del quien hemos oído hablar. El evangelista nos refiere que cuando Jesús ve a Natanael acercarse, exclama: ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Se trata de un elogio que recuerda el texto de un salmo: dichoso el hombre en cuyo espíritu no hay fraude. Y suscita la curiosidad de Natanael, que replica asombrado: ¿de qué me conoces? Y la respuesta de Jesús no es inmediatamente comprensible. Le dice: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. No sabemos qué había sucedido bajo esa higuera, pero es evidente que se trata de un momento muy decisivo en la vida de Natanael. Y Natanael se siente tocado en el corazón por estas palabras de Jesús. Se siente comprendido y llega a la conclusión: qué bonito,
Este hombre sabe todo sobre mí, sabe y conoce el camino de la vida. Pues de este hombre puedo fiarme realmente. Jesús, querido hermano, te conoce, sabe tu vida. Él te ve en cualquier sitio donde estés, debajo de una higuera, en un auto, en tu trabajo. Él te ve, sabe tu vida. ¿Por qué no te fías de Él? De este hombre puedo fiarme realmente. De Jesús podemos fiarnos realmente. Y así responde con una confesión de fe límpida y hermosa, diciendo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. En esta confesión de fe será un primer e importante paso en el itinerario de adhesión a Jesús. Las palabras de Natanael presentan un doble aspecto complementario de la identidad de Jesús. Es reconocido tanto en su relación especial con Dios Padre, de quien es Hijo unigénito, como en su relación con el pueblo de Israel, del que es declarado Rey, calificación propia del Mesías esperado. No debemos perder de vista jamás ninguno de estos dos componentes, ya que si proclamamos solamente la dimensión celestial de Jesús, corremos el riesgo de transformarlo en un ser etéreo y evanescente. Y si por el contrario reconocemos solamente su puesto concreto en la historia, terminamos por descuidar la dimensión divina que propiamente lo distingue. No olvidar, no tener en cuenta esto del Papa. Jesús es estos dos aspectos, el Hijo de Dios y también, como Él se llama, el Hijo del Hombre, ¿no? Tiene estas dos, la persona divina en dos naturalezas, humana y divina. No podemos separar, ¿no?, estas dos perspectivas de Jesús. No podemos separar sus dos naturalezas. Es Dios y hombre a la vez. Y ya por último, el Papa decía sobre la sucesiva actividad apostólica de Bartolomé, Natanael: no tenemos noticias precisas. Según una información referida por el historiador Eusebio en el siglo IV, un tal Panteno había encontrado incluso en la India signos de la presencia de Bartolomé. En la tradición posterior, a partir de la Edad Media, se impuso la narración de su muerte desollado, que llegó a ser muy popular. Sus reliquias se veneran en Roma, dice el Papa. Concluyendo, podemos decir que la figura de San Bartolomé, a pesar de la escasez de informaciones sobre él, de todos modos sigue estando ante nosotros para decirnos que la adhesión a Jesús puede vivirse y testimoniarse también sin la realización de obras sensacionales. Extraordinario es y seguirá siéndolo Jesús mismo, al que cada uno de nosotros estamos llamado a consagrarle su vida y su muerte. Cada uno de nosotros está llamado a consagrar a Jesús nuestra vida, nuestra muerte. Como dice el apóstol San Pablo, en la vida y en la muerte somos del Señor.
reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.